Queremos esta noche bendecirles con la enseñanza de la palabra del Señor eh, que ha puesto el Señor en nuestro corazón para toda persona que conoce al Señor o que está conociendo al Señor. Quiero compartirles una enseñanza que vamos a estar saliendo en este tiempo, y el tema es la nueva vida en Cristo. O sea, la nueva vida en Cristo a toda persona que recibió a Cristo en su corazón, que quizás hace poco, y qué importante que es que esta enseñanza va a fortalecer su vida, lo va a fundamentar, le va quizás aclarar muchas cosas que al principio no entiende, o el creyente no entiende, ¿no? A todos nos ha pasado, pero que sea de mucha bendición en esta noche esta palabra que vamos a compartir. Así que bendiciones, y vamos a ir a la Escritura, que es la que nos va a traer lo que necesitamos saber. Yo quiero compartir el texto que vamos a tomar, es Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. Obviamente el título dice la vida antigua y la vida nueva. Y la nueva, obviamente, para recibir algo nuevo tenemos que haber tenido algo viejo, ¿no? Y eso es importante que en esta noche podamos entenderlo. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La Biblia nos enseña que esto es algo que nosotros tenemos que hacer morir en nuestra vida cuando nosotros venimos a Cristo. Y para hacer morir esto hay un solo remedio, que es la cruz, que es a través del Espíritu, ¿no? Hay un pasaje en la Escritura que ya lo vamos a estar compartiendo, que nos va a ayudar en esto. Pero cuando la palabra nos enseña que tenemos que hacer morir todas estas cosas, fornicación, es decir, todo tipo de desorden sexual, ¿no? Precisamente, impurezas, pasiones desordenadas que van más allá de un desorden sexual, ¿no? Es algo que ya es como que supera, ¿no? lo natural, ¿no? Dice también malos deseos. Estos malos deseos tienen que ver precisamente con deseos que pasan por la mente, desórdenes mentales, ¿no? que lamentablemente se hacen fuertes en la mente para luego convertirse en actos, ¿no? Deliberados, desordenados. Y esto es realmente algo que muchas veces pareciera que a simple vista no están o no se ven, pero Dios conoce todas las cosas, es decir, el Señor conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Ante Dios no hay nada que pueda esconderse. Es más, Jesús dijo que habéis dicho no fornicarás, no adulterarás, pero yo digo, dijo Jesús, pero yo digo que cuando una persona mira con codicia o piensa en su mente mal de otra persona, o un deseo de otra persona, ya adulteró en su corazón. Es decir, algo que realmente uno tiene que tener mucho cuidado en ese sentido. Y antes quizá para las personas que no conocían o no conocían al Señor, no conocían al Señor, era algo normal. Me explico, algo como, bueno, nadie se entera. Y lamentablemente las mentes eran de alguna manera un campo minado por Satanás, con pensamientos tan feos que si uno los pudiese ver nos avergonzaríamos, quedaríamos en vergüenza, porque esos pensamientos muchas veces estaban o están delante a veces con personas que uno ama o que debe respetar,
y lamentablemente estaban esos pensamientos, pero hoy en esta nueva vida, obviamente ya entendemos que nosotros tenemos que cuidar todos esos pensamientos que nos vengan a nuestra mente. Mucho se podría hablar de esto, pero lo más importante es que vayamos entendiendo que todo esto antes era normal, y por eso el apóstol habla y dice que tenemos que hacer morir estos deseos en nosotros, tenemos que hacer morir, como también dice la escritura que los malos deseos y avaricia, que es idolatría, es decir, a ver, todo lo que rinda culto a este tipo de acciones, de actitudes, se convierte en idolatría. Y toda idolatría ante Dios es abominación. Dios abomina la idolatría. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando ocurren estos actos en nosotros o en una persona, esto tiene como fin idolatrar a dioses, a cosas que se le atribuyen ciertos poderes, ¿no? Que lamentablemente no son reales. ¿Me explico? Es decir, por ejemplo, estaban los dioses de la fertilidad, y todo este tipo de cosas que sabemos que Dios las abomina porque no es verdad, no es verdad. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que todos estos deseos debemos de hacer morir. Y vuelvo a reiterar, yo quisiera que usted pudiera buscar conmigo el libro de Romanos capítulo 8, versículo 13, donde nos habla de esto y la única manera, vuelvo a reiterar, es que tenemos la medicina, la tenemos en lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, estas cosas nos van a hacer morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, nosotros tenemos que entender de que cuando nosotros recibimos a Cristo, no solamente fuimos sellados, vino el Espíritu Santo a morar en nosotros. Y es el que por medio de él podemos hacer morir todo este tipo no solamente de pensamientos, sino de acciones que accionaban en nosotros. No solamente eran pensamientos. Entonces, qué importante que es la única método que tenemos, el único poder que puede obrar en eso es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. No hay otra forma de poder vencer, sino es a través del poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que uno es consciente de esto, uno debe ser consciente de esto, de que verdaderamente que si nosotros vivimos conforme a la carne, dice la Escritura que vamos a morir, porque quien viva conforme a la carne, si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, porque entendemos que el pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, no necesita ninguna retribución, ni ningún ajuste. Mire cuál es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Muerte espiritual y también muerte física, muerte emocional. Es terrible, es terrible. Por eso es importante que nosotros entendamos que la Biblia dice en Efesios capítulo 2, ¿no? Dice que nosotros estábamos muertos en pecado y en delito. O sea, eso nos condenaba, estábamos muertos espiritualmente, inconscientes muchas veces de las cosas que hacíamos o que otros hizo, quizás otros no cometió otras cosas, pero todo lo que es infringir la ley de Dios es delito, es un delito de muerte. Entonces es importante que entendamos que nosotros verdaderamente cuando recibimos a Cristo tenemos que hacer morir estas cosas en nosotros. Y son cosas que siempre van a volver y van a luchar contra nosotros. Y gente que las va a practicar, pero está en nosotros, de entender de que muchas veces estos actos que habla la palabra, cuántas familias nos destruyó, cuántos matrimonios nos destruyó, por causa del pecado, o sea, de la fornicación, del adulterio, de los malos deseos, y todas estas cosas que lamentablemente terminan destruyendo una familia, terminan destruyendo vidas. Por eso es importante que entendamos que nosotros
tenemos que hacer morir estas cosas en nosotros para poder disfrutar de la libertad que hemos recibido, ¿no? Y sigue adelante, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, la desobediencia a Dios es cuando nosotros somos vencidos a estas cosas. Y Dios no puede resistir, Dios no va a soportar, no puede resistir estas cosas en sus hijos. ¿Me explico? Es decir, si nosotros esto también lo tomáramos de alguna manera con una responsabilidad en nuestros hijos, en nuestra familia, yo creo que seríamos, no es que yo creo positivamente que seríamos muy bendecidos. Porque todo lo que traiga muerte, ¿quién lo quiere? Obviamente, la Biblia, un montón de lugares nos habla de que muchas veces dice que el pecado es dulce, pero dice que después, cuando da luz, dice que es amargo como la hiel. ¿Me explico? Cuando vemos los resultados de eso, lamentablemente es amargo, es tan amargo perder una familia, es tan amargo perder un esposo, una esposa, o tantas cosas que se derivan del pecado, ¿no? Que lamentablemente tienen como consecuencia matar sueños, matar hijos, matar familia. Ese es el propósito del pecado. Ese es el propósito del pecado. O sea, y las cosas que se derivan del pecado. O sea, imagínense, algunos por ahí sí sería muy aburrido, no sé si sería muy aburrido, pero no habría policías, sino habrían delincuentes. Si no hubieran delincuentes, no habrían cárceles. Tampoco habrían candados, no habrían rejas. Y todo es consecuencia del pecado, lamentablemente. Entonces, ¿cuántas cosas se derivan del pecado? ¿No? Y eso es lamentable. Por eso es importante que nosotros entendamos y todo esto que estamos aprendiendo es para ayudarle como creyente. Usted que quizá hace poco que recibió al Señor o hace mucho y no puede vencer, pues la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si vivimos conforme a la carne vamos a morir, pero si vivimos conforme al Espíritu dice que vamos a vivir, ¿no? Y cuando habla de vivir, habla de vivir una vida, digamos, de alguna manera con dicha, de tener esperanza y también la esperanza de la vida eterna, no poder vivir una vida de paz, una vida sin contienda y tantas cosas que el pecado trae a la familia, ¿no? Y a las vidas personales. Por eso es importante, creo que lo que estamos aprendiendo a través de la Escritura nos va a ayudar muchísimo. Dice la Escritura que en las cuales dice, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Es decir, en otro tiempo. ¿Qué tiempo? Cuando no conocíamos al Señor, ¿no? Vivíamos en esas vidas, en esos actos de inmoralidad, que muchas veces hasta parecían graciosos, o de personas que muchas veces no podemos obviar que los que hemos vivido en esta vida muchas veces lo tomábamos como algo que, no sé, que era algo divertido, no solamente divertido, sino no nos creíamos a veces tan vivos, nos creíamos a veces por encima de los demás, y todas estas cosas, ¿no? Que eran engaños, vivíamos engañados, vivíamos en mentira, porque después cuando veíamos los resultados de esto no eran tan agradables. Entonces lamentablemente vivíamos engañados, porque en otra vida vivíamos engañados cuando vivíamos bajo el poder del enemigo, ¿no? Es decir, antes de conocer a Cristo vivíamos bajo el yugo y bajo el imperio y bajo el poder diabólico de Satanás. Y la Biblia dice, San Juan 8:44, que Satanás es padre de mentira, es homicida desde el principio. Es decir, entonces, de allí nos sacó el Señor. Dice la Biblia que Dios nos sacó, nos arrancó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Y qué maravilloso, cuando llegamos a la luz nos empezamos a dar cuenta de todas estas cosas. Nos encontramos con nosotros mismos, nos empezamos a dar cuenta de todas estas cosas. Y comienza un proceso en nosotros que uno cuando mira se avergüenza y dice, Señor, ¿cómo puede llegar a hacer esto? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo yo pude caer en esto? Y sin darnos cuenta que quizás antes en la oscuridad pensábamos que nadie los veía, que nadie nos veía, o que nadie sabía lo que yo estaba pensando. Parecía que todo estaba oculto y que nunca se iba a saber,
Pero hoy que estamos en Cristo podemos darnos cuenta que aún los pensamientos están delante del Señor y que estamos en la luz. Y en la luz ustedes saben que todo se ve. Uno puede apagar una luz y puede andar los trompezones y no puede ver ciertas cosas, pero cuando uno llega a la luz, uno sabe que en la luz todo lo revela, o sea, todo queda descubierto. Y por eso es importante que nosotros tomemos muy en serio estas cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente o vivimos o morimos. ¿Y quién quiere morir? Nadie quiere morir. Es más, ni siquiera queremos la muerte literal. Pero ¿cuánto no queremos morir a los sueños, de ver nuestros hijos realmente que tengan éxito en la vida? Y cuántas veces uno pregunta, como ministro, uno pregunta, cuando ministro de la familia, uno la pregunta que siempre creo que muchos le hacemos. ¿Usted quiere que sus hijos pasen por donde usted ha pasado? Y no, todos decimos no. Bueno, para que eso no suceda, es importante que ellos vean en nosotros un cambio, que ellos vean en nosotros que hemos cambiado de actitud, que hemos cambiado de camino, que ya todas estas cosas ya no están en nosotros, ¿no? Qué tremendo que es que nuestros hijos vean ciertas cosas de estas. Pero bueno, qué importante es también, lo más importante es que hoy tenemos la oportunidad de vivir una nueva vida, ¿no? Que pronto ya vamos a estar entrando en eso. Dice, pero ahora, escucha ahora, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, o sea, todo lo que hemos hablado hacia atrás, y también dice, todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y en esto quiero hacer, detenerme un poquito, ¿no? Cuando la Biblia es, pero ahora deja también todas estas cosas, o sea, es una decisión de nosotros mismos de dejar. Y una de las cosas que creo que cuando uno llega al camino del Señor, lo más importante es que uno comienza a hablar un nuevo vocabulario, ¿no? Y eso realmente es muy poderoso, porque la Biblia dice que nosotros no podemos tener dos fuentes. Dice la Biblia que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, es decir, que representando la maldad o la malicia, ¿no? Entonces es importante que nosotros, Dios nos llamó, cuando Dios nos llamó, dice la Biblia que nos llamó para bendecir, ¿no? Entonces, nadie puede negar que cuando una persona se entra en ira o se enoja, no salen buenas palabras del corazón, ¿no? O sea, cuando una persona está enojada o se aira, es terrible. Es más, la Biblia dice que en la ira de Dios no obra su justicia. En la ira del hombre, perdón, no obra su justicia. Y el enojo es algo terrible, ¿no? Personas enojadas que cayeron en ese enojo dejan de hablarse, o cuando hablan cualquier barbaridad. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Por eso es importante que eso nosotros lo dejemos, que eso podamos ponerlo a los pies de Cristo, ¿no? Ahí a la cruz, para que eso no esté en nosotros y que realmente nosotros nos despojemos de esa malicia, de esa blasfemia, de ese mal hablar, ¿no? que antes teníamos, o sea, hablábamos cualquier barbaridad, cualquier cosa que pasaba, el enojo, hablar cualquier cosa, no se meditaba, y la Biblia dice que tenemos que meditar, pensar antes de hablar ahora, ¿no? O sea, no podemos hablar a la ligera, por eso dice, sé pronto para oír y tardo para responder. Nosotros tenemos que tomar a veces en respuestas que puedan atacar nuestra vida, o acciones que puedan atacar nuestra vida, porque toda acción tiene su reacción y estamos siempre prestos a eso. Entonces es importante que, como hay un dicho, no tragar saliva primero y luego poder responder. Y esta respuesta siempre ya en la nueva vida uno tiene que ir ajustándose a lo que la palabra nos enseña. O sea, que nosotros tenemos que responder de acuerdo a lo que nuestro Padre ya nos enseña y nos está enseñando. Amén. Dice la Biblia también, no mintáis los unos a los otros. Yo meditaba en esto, ¿no? En la mentira. La mentira tiene como propósito esconder algo, ¿no? Tapar algo.
eh, y la mentira es como, ¿no? Como meter cosas debajo de la alfombra, ¿no? Eh, a veces esta, este tipo de acciones se usa o a veces no con maldad, sino simplemente, pero en una vieja vida a veces ocurrió eso literalmente. ¿Cuántas veces ha decidido, bueno, no, que está desordenado, tirémoslo a la pieza para que viene visita y nadie lo vea, ¿no? O sea, me explico lo que quiero decir. Y a veces estas cosas en la vieja vida, cuántas cosas malas se hacían o hacíamos y luego tapábamos con una mentira. Es decir, cuando el hombre se equivocó en el Edén, el hombre lo quiso tapar con mentira su desobediencia. El hombre quiso tapar con mentira cuando Dios le preguntó qué había pasado, qué hizo, qué hiciste, ¿no? Y siempre echándole la culpa a otro. No nos hacemos cargo de nuestros actos, no. Al contrario, Dios quiere que nos hagamos cargo de nuestros actos, ¿no? Y dejar esta mentira, porque cuando uno miente, el primero que se está mintiendo es uno mismo. Nos estamos mintiendo nosotros mismos. Nosotros creemos que le mentimos a otra persona, pero somos nosotros mismos los que nos estamos mintiendo. Entonces es importante que la mentira viene del diablo, la mentira no viene de Dios. En Dios existe la verdad, es la verdad. O sea, por eso nosotros no podemos hacer nada sin la verdad, sino por la verdad, dice la Biblia. Entonces es importante que nosotros entendamos que ya nosotros no tenemos que estar tapando cosas con la mentira. Tenemos una debilidad, vamos a los pies de Cristo. No podemos vencer algo, vamos a los pies de Cristo y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a vencer tal o cual cosa. ¿Me explico? Pero ya no podemos andar con mentiras. La mentira es algo muy feo. Y como he dicho, la mentira tiene patas cortas, ¿no? Entonces, es algo que se usa para ocultar algo, para ocultar algún error, alguna cosa que quizás yo no hice mal y a veces a falta de valor, ¿no? Porque después que se hacen las cosas, viene la vergüenza, ¿no? Cuando se cometen actos deshonrosos, ¿no? Y ya el espíritu comenzó a trabajar en uno, a veces viene la vergüenza porque sabemos que está mal, porque ya fue despertada la conciencia. Entonces, lamentablemente todavía se echa mano a eso, ¿no? Se echa mano a la mentira. No, me pasó esto y está mintiendo y lamentablemente no medimos las consecuencias de mentir, porque cuando se miente se abre una puerta al diablo. ¿Me explico? Se abre una puerta terriblemente al diablo. Es que el diablo la usa para seguir tapando, ¿no? He hecho una mentira chiquita, después he hecho otra más grande y otra más grande y otra más grande. Y cuando usted quiere acordar y cuando queremos acordar, estamos envueltos en una bolsa de mugre, lista en una bolsa de residuos para tirarnos a la basura. Entonces es importante que no hay que mentir, la mentira no tiene que estar en nosotros. Me equivoqué, reconozca. No pude hacer tal cosa, reconozca. ¿Me explico lo que quiero decir? No, la mentira es algo terriblemente que no viene del enemigo. Y a veces decimos, bueno, pero es una excusa. No, la excusa también es una mentira, porque queremos excusarnos ante Dios, queremos excusarnos ante la familia o ante responsabilidades que muchas veces tenemos, que ya sabemos que las tenemos que hacer. Entonces, eso no viene de parte de Dios. Dios quiere que nos convertamos en personas leales, personas que realmente seamos íntegras, ¿no? Todos estamos propuestos a un error, pero no porque nos equivoquemos vamos a andar mintiendo. Entonces la mentira es algo que no debe existir en nuestra vida. No, no. Antes bien, ya tenemos a quien pedirle ayuda para poder vencer eso. Antes mentíamos y queríamos ocultar ciertas cosas que hacíamos o pensábamos o actuábamos mal, incorrectamente con otras personas y aún sin darnos cuenta del daño que nos producíamos nosotros mismos. Pero entonces la mentira es algo que es agradable, muy desagradable, ¿no? La mentira es faltar a la verdad, es faltar a la verdad. ¿Me explico? Mire, la verdad es en las tinieblas y en la luz es lo mismo, es igual. Es igual. Usted se equivocó en las tinieblas y usted no puede decir en la luz, puede cambiarla. No, es la misma. Es lo mismo. Por eso Jesús dijo, lo que decís en la azotea, decirlo también en el campo. ¿Me explico? Es la verdad. Es más, Jesús dijo, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Entonces, la verdad es algo tan maravilloso, porque dice la Biblia que la verdad nos hará libres. Entonces, es importante que
también es importante aclarar que cuando hay mentira es porque hay lamentablemente una debilidad, una falta de valor para reconocer las cosas, ¿no? Y a veces se cae la cara de vergüenza. Hay que ser valiente para reconocer los errores. Por eso es importante no mentir, por eso es importante que uno pueda hacer morir estas cosas en nosotros para después no caer en vergüenza. Dios no se va a avergonzar de nosotros, pero nosotros, vaya que si avergonzamos a otros, o avergonzamos a Dios. Es más, la Biblia dice que por causa de vosotros, o sea, le decía al pueblo, el nombre de Dios es blasfemiado entre los gentiles. O sea, la falta de verdad en nosotros, los que ya conocemos al Señor, trae vergüenza ante los gentiles para el Señor. Y eso a veces se toma, no, como la libertad, no puede ir, y sabe que me pasó esto. No, diga la verdad. Se olvidó, se olvidó. Se le hizo tarde. No pudo ir por algo, diga la verdad, pero no mienta. Es muy feo mentir. Y vuelvo a reiterar, todos podemos tener inconvenientes, pero diga la verdad. Mire, me costó, me cuesta, diga la verdad. Eso se lo enseño como creyente, como ministro. Es algo que no tiene que estar en nosotros, porque no viene de parte de Dios. Dios no va a tomar ninguna excusa como algo que Él lo pueda considerar como algo, una excusa que tenga valor delante de Dios. No, nada lo que no venga de parte de Dios, Dios no lo va a aceptar. Amén. Entonces, para que el chiquito comience a caminar como el Señor quiere que caminemos, ¿no? Y para eso tenemos el Espíritu que nos ayuda. Amén. Dice la Biblia, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. Miren qué importante. Y la palabra, yo creo que usted apunte allí en su casa, la palabra despojado, ¿no? Porque en el griego hace una alusión a quitarse la ropa, ¿no? A quitarse, en otras palabras, los harapos viejos, a quitarse esa ropa sucia después de la jornada de trabajo, por así decirlo, ¿no? Y es importante que nosotros nos despojemos, ¿no?, de ese viejo hombre. Ya entendemos que el despojarnos tiene que ver de esa vieja vida, con sus hechos, con todas esas cosas que lamentablemente fueron tan desagradables y nos trajeron tantos problemas, ¿no? Tantos problemas. Y que por la gracia de Dios hoy estamos aquí. Y por eso es importante que nos despojemos, nos quitemos, ¿no? Eso que nos pesa, eso que todavía quizá a veces hasta vergüenza, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien, hoy ponemos un ejemplo, ¿no? Cuando uno va delante de una autoridad y sabe que tiene que ir delante de una autoridad, si usted sabe que tiene que ir, se prepara, se lava su cara, se afeita, se quita esa ropa sucia que por cosas del trabajo, por lo que sea, a veces remiendosa, como sea, y se pone la mejor ropita y para presentarse delante de una persona que tiene una investidura a la cual hay que honrar. Bueno, nosotros tenemos que entender algo, que nadie como el Rey de Reyes, nadie como el Señor, ¿no? Para presentarnos delante de Dios, despojándonos de esas cosas también, ¿no?, que son abominación delante de Dios, ¿no? Y si delante de los hombres nos quitamos esa ropa sucia, cuánto más delante de Dios nos tenemos que quitar esas inmoralidades, esos actos que son vergonzosos, aún para los que tienen sentido común. Cuánto más para Dios. Dios abomina el pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿no? Y qué hermoso, porque obviamente Él quiere darnos vida, Él quiere que vivamos. Dios no creó al ser humano para que lo mate el pecado. Dios creó al ser humano para que tuviese vida. Amén. Vida eterna, vida abundante, ¿no? Dice la Biblia, Eclesiastés dice que Él puso eternidad en el corazón del hombre. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, uno tiene que meditar en esto y como le digo en esto, dice, apunte esta palabra, despojados. Aprenda a despojarse de esas cosas que le hicieron tanto daño y que usted sabe que son feas, que son malas, no solamente para usted, para su familia, para quien lo rodee, ¿no?
y para ya no andar más con la cabeza agacha, ya no andar más escondiéndose, ya no andar más tapando cosas con mentiras, ya no andar más por ahí escondiéndose en las sombras o esquivando a alguien cuando viene porque le da vergüenza, ¿no? Pues todas esas cosas son lamentables y es a causa del viejo hombre, a causa de los hechos del viejo hombre. Amén. Así que continuamos. Y acá entramos en un tema muy hermoso, ¿no? Que está conectado, obviamente, la vieja vida con la nueva vida. Estamos hablando de la nueva vida. Y dice, el versículo dice, revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todo. Bien, cuando hablamos de una nueva vida, obviamente el tema que estamos hablando es la nueva vida en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice la Biblia que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El griego dice van pasando. Es obvio porque la persona desde que recibe a Cristo en su corazón es regenerado, pero la santificación es un proceso, no es algo que a medida que usted va aprendiendo, usted va cambiando lo viejo por lo nuevo, se va despojando, se va despojando, se va despojando hasta convertirse en una nueva criatura que va creciendo y va madurando y va adquiriendo un nuevo conocimiento, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta que hay una plenitud. Esa es la medida, ¿no?, que el Señor nos pone, ¿no? La plenitud de Cristo en nosotros. Y eso es un proceso constante. Y en esta noche hemos aprendido muchas de esas cosas que usted, en la nueva vida de Cristo, usted ya tiene que despojarse, ¿no? Para que comience a revestirse de un nuevo hombre, de una nueva naturaleza en Cristo. Decimos que la medida es Cristo, ¿no? O sea, llegar hasta la plenitud, ¿no? Y por eso es importante que todas estas cosas que estamos aprendiendo va a tener un crecimiento no natural como un niño que va creciendo, ¿no? Hasta llegar a esa plenitud. Usted ha visto que cuando a los bebés nacen, los pediatras va al médico, lo pesa, lo mide, ¿no? Y va creciendo y lo va examinando para que tenga un crecimiento natural como corresponde, tiene las medidas, cuánto pesa, cuánto mide, qué tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y si nosotros verdaderamente ponemos en práctica la palabra de Dios, también nuestro crecimiento en Cristo será un crecimiento consolidado, no un crecimiento que cada etapa que vamos viviendo vamos creciendo para que verdaderamente podamos disfrutar esta vida, ¿no?, que el Señor nos ha dado, de la nueva vida en Cristo, ¿no? Y dice el versículo 12, vestido pues como escogido de Dios, santos y amables, de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, ¿no? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿no? Es decir, qué importante, ¿no? Qué importante es esta nueva vida, ¿no? Donde aprendemos a perdonarnos, a soportarnos y realmente cuando habla de vestidura, dice vestido, dice como vestido pues como escogido de Dios, o sea, Dios nos escogió en primer lugar, ¿no? Y Dios tenía su tiempo y quizás uno por ahí piensa, yo siempre pensaba eso, Señor, ¿por qué no me llamó antes, no? Para no haber pasado por ciertas cosas. El hecho de que Dios nos haya escogido nunca nos dijo cuándo nos iba a llamar y nunca nos dijo por dónde íbamos a pasar. Pero sí tenemos que siempre darle gracias a Dios que Dios nos llamó, que Dios nos escogió con un propósito, ¿no?, en Cristo. Y antes estábamos vestidos con todas estas cosas, con todos estos harapos, ¿no?, que era vergonzoso. Imagínense si esas vestiduras
tuvieran letreles en nuestra ropa, ¿no? Una remera, una camisa, un pantalón, lo que fuese que llevásemos puesto por encima, anunciara lo que éramos. ¿Cuál es esa vestidura? Qué terrible sería, ¿no? Qué terrible, ¿no? Decir que una camisa dijera soy un fornicario, un pantalón dijera soy un adúltero, no sé, una remera dijera soy un mentiroso. Imagínense qué vergüenza sería, ¿no? Así andábamos en la vieja vida. Esa era nuestra vestimenta. Pero cuando llegamos a Cristo dice que somos vestidos, que nos vistamos como escogidos de Dios, ¿no? Y en esas vestiduras ya empezamos a cargar otros letreros totalmente opuestos a eso, ¿no? Santidad, empieza, podríamos decirle, santos, amados de Dios, ¿no? Que somos buenos, que somos humildes, y todo ese tipo de actitudes que comenzamos a vivir una nueva vida, ¿no? Y todo esto son frutos del Espíritu que mora en nosotros. Si nosotros andamos, como dice Romanos 13, ¿no? Si no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu vamos a vivir. Qué maravilloso. Yo me gozo por esto porque a veces lamentablemente no dejamos volar la imaginación, ¿no? De cómo nos veía el Señor. Cómo nos veía el Señor, ¿no? Qué increíble. Por eso es importante que ya, hablando de vestidura, es importante que ya también nosotros cuando nos vestimos, hay gente que se pone en la remera y no sabe lo que dice, lo que está diciendo, no sabe lo que está publicando. Es importante que nosotros todas esas cosas las vamos conociendo en el Señor, porque lamentablemente todo lo que portamos tiene un significado. Y qué importante que nosotros entendamos que ya como escogido de Dios, ¿no? Como escogido de Dios, nuestro comportamiento es totalmente opuesto a lo que éramos antes. Y no es que no traigamos algo bueno. Si usted trae algo bueno, consérvelo. 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 Traía un matrimonio preciso, más que nunca va a ser muy bendecido. Muy bendecido. Pero, claro, antes, por ejemplo, uno, antes de conocer a Cristo, por ejemplo, ¿quién daba gracia en la mesa? Nadie da gracia en la mesa. Hoy, ya como escogidos, somos agradecidos, damos gracias por lo que recibimos, por todo lo bueno que puede en nuestra vida, ya comenzamos a ser agradecidos. Y todo ese tipo de actitudes son totalmente opuestos a lo que éramos antes, ¿no? Y eso es bueno porque esa es la nueva vida que el Señor nos ha concedido. Amén. Es importante que entendamos estas cosas para que seamos bendecidos. Sobre todo estas cosas, vestidos de amor, imagínense, vestidos de amor en el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sé agradecido. Sé agradecido. Dice, la paz de Dios, la paz de Cristo, mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, por medio de decir. Antes nuestro corazón obraba todo este tipo de espíritus y estas acciones. Hoy en nuestro corazón, dice la Biblia, que tenemos que alabar a Dios con cánticos, con himnos espirituales, ¿no? A los cuales puedan dar gloria a Dios por la vida que hemos recibido en Cristo. Y realmente que toda esta enseñanza sea de bendición para su vida, y que realmente podamos valorar esta vida que hemos recibido por la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Así que Dios les bendiga mucho en esta noche y que realmente siga llenándose de la palabra de Dios para que su vida sea transformada, ¿no? Y vaya transformándose, como dice la Biblia, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Amén. Dios me lo bendiga. Dice la Biblia, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es decir, la palabra de Dios es todo lo que nosotros necesitamos que llene nuestro corazón, porque ahí vamos a encontrar todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que pasa, lo que va a pasar,
todo lo encontramos en la palabra de Dios. Por eso le aconsejo, lea la palabra del Señor, y que esto haya sido mucha bendición para su vida. Lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con esfuerzo, y que el Espíritu Santo siga obrando en su vida, que el Espíritu Santo siga trayendo luz a su vida, que es el que fue enviado, ¿no?, para que enseñarnos la verdad de Cristo y también poder recibir y disfrutar esta vida que el Señor nos ha dado. Dios te bendiga y será hasta la próxima.